Capítulo 11, Ezequiel 11, verso 1. El espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Yahweh, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur. ¿Se acuerdan que era a quien Yahweh escucha? Yazanyahu. Y representa a Lucifer, que fue escuchado en el inicio de la creación. Por eso fue hecho un ángel que traía adoración y se le dieron instrumentos en su cuerpo, como dice Ezequiel 28. Entonces Lucifer era encargado de traer alabanzas al cielo, pero después quería las alabanzas para sí mismo, y por eso él mismo utiliza la música del mundo para desviar a la gente, porque la música influencia sorprendentemente sin que la gente se dé cuenta siquiera. Entonces Satanás utiliza la música del mundo para engañar a la gente, y también, obviamente, con música del mundo me refiero también a música religiosa, ¿verdad? No solo el Bad Bunny, esas cosas. Que de fijo satánico. Entonces, vemos que Hazanías, hijo de Azur, como lo había dicho en otro momento, representa al ángel que fue escuchado en un momento por Elohim, y que es hijo de un ángel caído, que es como una liebre. La liebre o el conejo representan la fornicación, el adulterio. El conejo anda dejando madrigueras por todo lado, en toda roca donde puede, y por eso el conejo es utilizado como ¿verdad? En Playboy y cosas así, cosas que tienen que ver con lujuria, y también cosas que tienen que ver con ir al fondo de las cosas. La revelación, el recibir revelación. Por eso en Alicia en el País de las Maravillas, el conejo que va con el reloj y se va en un hueco y ella se va detrás, y todo lo que pasa después llega a recibir una revelación de un mundo escondido. Entonces el conejo se conecta en lo negativo con darse cuenta de lo que está oculto, como el ocultismo, y está conectado con la lujuria. Y en este caso vean qué particular, porque entonces, como siempre vemos, ¿verdad? Cuando Yahweh escoge que los nombres aparezcan en un capítulo, es por algo que nos va a revelar a través de los significados de esos nombres. En este caso se cambia uno de los nombres. Es como que si se dijese el segundo nombre del papá en vez del primer nombre, para dar un mensaje diferente. Entonces, vamos a ver aquí los nombres. Serían Hazanías, Azur, Pelatías, Benayá. Son 4 nombres que aparecen aquí, que respectivamente significan a quien Yahweh escucha. Azur quiere decir el que asiste, de Ezer. Entonces, Zafán, que es como aparece el papá de Hazanías en versos anteriores. Zafán quiere decir liebre, y se conecta con todo lo que mencioné, de principalmente buscar lo que está oculto, el ocultismo, y la lujuria. Pero en este caso el nombre del papá de Hazanías aparece como Azur, que quiere decir quien ayuda o quien asiste. Después viene Pelatías, que es Pelatyá, y quiere decir a quien Yahweh libera. Y por último es Benayá, que quiere decir Yahweh ha construido. Yahweh ha construido. Entonces los nombres aquí serían: aquel a quien Yahweh escuchó será el que asiste o el que ayuda para traer la salvación de Yahweh a aquellos a quienes Yahweh construyó. O sea, como el templo de Yahweh. Recuerdan, el templo de Yahweh es nuestro cuerpo, pero el templo de Yahweh también es la congregación. Entonces los 144,000, cada uno es una piedra que se usa para construir el templo de Yahweh. Entonces vean cómo se conecta. Aquel a quien Yahweh escuchó, que en este caso por lo que representan los nombres sería el último, lo que va a decir. Aquel a quien Yahweh escuchó es quien asiste para traer la salvación de Yahweh a aquellos a quien Yahweh construyó como templo, levantó como templo. También se puede ver como aquel a quien Yahweh escuchó, él lo ayudará, o Yahweh lo ayudará al salvarlo, Yahweh, y construirlo como el templo Mashiach, que es el templo de Yahweh.
Entonces, me devuelvo ahora con la lectura. Entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benayá, jefes del pueblo. Me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. ¿Verdad? Ahora mencioné lo positivo de los nombres, ¿verdad? Pero habíamos visto desde hace mucho que estos hombres son impíos. Eran hombres que estaban en el tiempo de Ezequiel y que representan los hombres que tendrían el poder hoy en día sobre el judaísmo, el cristianismo y demás. Entonces dice, me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Ellos dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Vean eso, ellos dicen, no será tan pronto, como cuando uno le habla a alguien del fin. Y dicen, no, todavía falta un siglo, faltan 2 siglos, no va a ser tan pronto. Vamos a edificar casas, vamos a comprar lotes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y quieren seguir edificando este mundo que viene para abajo. Ellos dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Curiosamente esto se va a conectar más adelante con Ezequiel 24, cuando se ve una olla de carne. Rápidamente, vamos a Ezequiel 24, verso 3. Dice, y habla por medio de una parábola a la casa rebelde. Diles, así ha dicho Yahweh el soberano, pon una olla, ponla y echa agua en ella, junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, y llénala de huesos escogidos, y toma una oveja escogida, y también enciende los huesos debajo de ella, haz que hierva mucho, y cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Yahweh el soberano, ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella, derramada sobre la piedra desnuda, pues no la derramó sobre la tierra, para que fuera cubierta por el polvo. Como por ejemplo Yahweh manda echar la sangre en tierra y que la cubra el polvo. Aquí está diciendo cómo ellos no obedecían a Yahweh, y hacían más bien todo lo que él le molesta. Dice, para hacer subir la ira, para ejecutar la venganza, yo pondré su sangre sobre la piedra desnuda, para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Yahweh el soberano, ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo una gran hoguera. Amontonaré la leña y encenderé el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Pondré luego la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee, se queme su fondo, se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. Entonces el pueblo está diciendo que Israel va a ser la olla, ellos van a ser la carne, y va a ser un placer vivir ahí, van a vivir en montones de placeres como comer olla carne. Pero Yahweh en Ezequiel 24 les dice, no, lo que van a hacer va a ser un desastre, van a terminar todos quemados, como cuando la olla se quema ella misma, ya no sirve ni la olla, se hierve todo, como si hubieran cocinado con la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a Ezequiel 11, dice, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por eso dice que eran pedazos de carne escogida, porque estos hombres eran líderes escogidos para puestos importantes. Ahora el 4. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Vean que Yahweh, como siempre lo menciono, hace algo con Ezequiel que no hace con los demás profetas, que es llamarlo hijo de hombre a cada rato. Hijo de hombre, hijo de hombre. Obviamente todos los profetas son hijos de hombres, pero el término hijo de hombre es el que Yahushua usa para referirse a sí mismo y a la segunda venida. Cuando dice la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Lot, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en el mundo, etc. El Hijo del Hombre representa al primero y al último. Aquí, al usar este término con Ezequiel, le está diciendo a Ezequiel que él representa al último, o nos está diciendo a nosotros que Ezequiel representa al último. Vino sobre mí la Ruach de Yahweh y me dijo, así ha dicho Yahweh, así habéis hablado, casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. ¿Verdad? Ellos piensan que Yahweh no oye, pero Yahweh todo lo sabe y entiende más que uno, obviamente, o sea, es obvio, para nosotros debería hacerlo, pero mi punto es que aún lo que uno piensa tener clarísimo, él lo tiene todavía más claro de lo que uno es. Uno apenas está encontrándose a sí mismo, uno apenas se está conociendo, y Yahweh sabe lo que uno va a llegar a ser. Entonces,
vino, ya lo dije, eso así ha dicho Yahweh, así habéis hablado, casa de Israel. Y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esa ciudad, habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Yahweh el soberano, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla. Pero yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. El 7, por tanto así ha dicho Yahweh el soberano, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, pero yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. A la espada habéis temido, y la espada traeré sobre vosotros, dice Yahweh el soberano. Como dice la escritura, el impío lo que teme, eso le sobrevendrá. Entonces dice, a la espada habéis temido, eso es lo que les voy a traer. Y ese es el segundo sello en Apocalipsis 6. A la espada habéis temido, y la espada traeré sobre vosotros, dice Yahweh el soberano. Os sacaré de en medio de ella, os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Yahweh. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis la carne en medio de ella. En los límites de Israel os juzgaré. O sea, que los va a juzgar fuera de Israel. A través de espada los sacaría y los mataría fuera. No sería como ellos pensaban, que iban a vivir en paz en Israel. Yahweh dice, no, los voy a sacar en guerra. ¿Sí me explico? Ellos esperaban estar adentro en paz. Yahweh dice, no, los saco en espada. Y por eso el pueblo está esparcido por los 4 ángulos de la tierra. Ahorita. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis la carne en medio de ella. En los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Yahweh, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que habéis hecho según las costumbres de las naciones que os rodean. Has hecho según las costumbres de las naciones que os rodean, igual que hoy en día, bueno, desde que nos trajeron a esta tierra, América me refiero, se nos enseñó todo desde el punto de vista católico. Entonces, desde que nacimos se nos enseñó falsedad que había sido adoptada de las naciones, de Grecia, de Roma, supuestamente basado en la escritura, que ahí está el problema y la confusión que se le hace a mucha gente. Además, algo que me parece curioso, normalmente los cristianos que se dan cuenta que el cristianismo está falso, que es falso, dicen, tengo que volverme a las raíces, pero terminan quedándose atascados en lo judío, con mandamientos de hombres, con costumbres, tradiciones, etc. Y piensan que eso es similar a lo que mencionaba Pablo, circuncisión de la carne, ¿verdad? El irse a la ley por la letra, sin entenderla según el espíritu. La letra mata, más el espíritu vivifica. Deberían irse a la ley para entenderla por el espíritu, pero se van a la ley y se quedan atascados en la letra, por la gente a la que siguen, escuchan, y por la falta de fe, por la falta de Mashiach. Entonces, a mí me parece sorprendente que mucha gente quiere seguir al Padre y se va para atrás y se va a escuchar a los judíos que rechazaron al Mesías. ¿Cómo pueden escuchar a los judíos que rechazaron al Mesías para aprender a cumplir los mandamientos si ellos mismos, por los mandamientos que cumplían, como los cumplían, rechazaron al Mesías mismo? Es completamente ilógico. Entonces hay un montón de gente que quiere ir a cumplir los mandamientos como lo cumplían los judíos, o los cumplen todavía los judíos, pero el mismo Yahweh les está diciendo, ustedes nunca cumplieron mis estatutos, nunca cumplieron mis mandamientos. Sin embargo, la gente está yendo a esas personas para preguntarles cómo cumplir los mandamientos. No tiene ninguna lógica. Entonces dice el verso 13, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, era Peladía, hijo de Benayá, murió. Entonces, particular, Pelatías quiere decir, ya había dicho ahora, a quien Yahweh libera, ¿verdad? Y el otro nombre, Pelatías, hijo de Benayá, a quien Yahweh construye, o lo que Yahweh construye. Voy a leer el resto y después digo algo acá. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benayá, murió. Entonces me postré rostro en tierra y clamé a gran voz y dije, soberano Yahweh, ¿destruirás del todo el resto de Israel? El resto de Israel hace alusión a los 144,000, son el remanente, los escogidos. Cuando él ve que muere aquel a quien Yahweh libera, a quien Yahweh construye, entonces que era uno de los líderes. Entonces en el caso de Ezequiel, él está viendo uno de los líderes de adoración morir cuando él profetiza. Entonces dice, Padre, todo lo que yo voy a decir va a traer la muerte de todo el mundo.
Con solo lo que acabo de decir ya se murió este líder. Si sigo hablando se muere el resto de la gente. Los profetas hay de diferentes tipos. Un profeta que está más del lado de Yahweh, un profeta que está más del lado del pueblo. Y un profeta que está de los dos, como Yirmiyahu, Jeremías. Aquí el profeta está poniéndose del lado del pueblo, diciendo: Padre, pero tu enojo va a deshacer a todo el pueblo. Es el punto en lo que respecta aquí lo histórico, pero en lo que representa lo profético por el significado de los nombres, es como, una vez más, llegando a la mitad de los últimos 7 años. Matan al último, a los 2 testigos, los van a matar, y después se van a ir en contra del remanente. ¿Cuál remanente? Al que Yahweh libera y que Yahweh construye como su templo. En Apocalipsis 12, cuando la serpiente se va detrás de la mujer y se le dan alas de águila a la mujer para que vaya al lugar preparado, para que sea sustentada por 1260 días. Entonces los significados de los nombres, muy particular, porque es como testigo como Moshe viene y profetiza, y al profetizar lo matan y se van detrás del templo de Yahweh, que es a quien él construye. Entonces lo repito: y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benayá, murió. Entonces me postré sobre rostro a tierra y clamé a gran voz y dije: ah, soberano Yahweh, ¿destruirás del todo el resto de Israel? Dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, tus hermanos, tus propios hermanos, los hombres de tu parentela y toda la casa de Israel son aquellos a quienes dijeron los habitantes de Jerusalén: alejaos de Yahweh, a nosotros es dada la tierra en posesión. Vean qué sorprendente, porque por un lado los judíos, los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis 2:9 y 3:9, ellos prohíben pronunciar el nombre Yahweh. A nosotros nos dicen que no lo hagamos porque o es prohibido, o porque es pecado, o porque esto y lo otro, o porque no importa, como dicen los cristianos. Entonces, dice: tu propia parentela, tus propios familiares, o sea, el pueblo, los que se supone que deben seguir a Yahweh con usted, más bien le dicen a usted: aléjese de Yahweh. Y nos dicen a nosotros, a través de la doctrina falsa nos han dicho eso. Si Yahushua es el camino a Yahweh y el falso Mesías es el camino al falso, entonces un camino que lleva en dirección contraria. Por ende, el decirle a alguien vaya para allá es como decirle no vaya para allá. Mi punto es que no nos dicen literalmente aléjese de Yahweh. Algunos sí lo hacen, pero no es todo el mundo. Sino que al enseñar una mentira nos están diciendo que nos alejemos de Yahweh. Entonces dice: alejaos de Yahweh, a nosotros es dada la tierra en posesión. Esto es clave porque los Illuminati, los que controlan el mundo, que adoran a Lucifer y por eso recibieron la autoridad de este mundo, porque Lucifer es el poderoso de este mundo, y por eso se le apareció a Yahushua para tentarlo y le dijo: si te hincas ante mí, yo te daré todos los reinos de la tierra, porque a mí me fueron dados y yo se los doy a quien yo quiera. Y Yahushua le dijo: no, porque solo te hincarás ante Yahweh, solo a él adorarás. Entonces ahí venció a Satanás, pero después vino un grupo de gente que sí se hincó ante Satanás. Entonces Satanás les dio los reinos de la tierra, y por eso son un poquito de gente los que controlan el mundo entero. Ellos piensan que Yahweh se fue, puesto que han visto cosas a través de Lucifer. Han visto que Lucifer tiene poder. Entonces ellos dicen: ah, al parecer es Lucifer el que tiene poder en este mundo y el otro se fue. Entonces le dicen a nosotros que creemos en Yahweh: ah, Yahweh ya se fue, aléjese de Yahweh porque la tierra es nuestra. La tierra ya nos la dejaron. Por haber pasado varios milenios en el control de ellos, ellos ya creen que de verdad les va a quedar, puesto que mataron a Yahushua hace 2000 años y sigue la tierra igual en sus manos. Entonces dicen: ya nos quedó. Que de hecho fue parte de la parábola que Yahushua explicó del hombre que tenía un lugar para dar fruto y envió a su hijo y dijeron: matémoslo y nos quedamos con la heredad. Entonces dice: alejaos de Yahweh, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di: así ha dicho Yahweh el soberano, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo les seré por un pequeño lugar apartado, o por un pequeño templo, en las tierras a donde lleguen. Eso es sorprendente. O sea, está diciendo: en las tierras donde van a estar, ahí me les voy a manifestar. A donde vayan a estar en el fin de los tiempos, esparcidos por la tierra, porque los judíos piensan que solo en Israel pueden ser bendecidos. Bueno, han visto un montón de cosas que hemos hablado aquí con respecto a que ven la tierra prometida como el único lugar que Yahweh tiene control.
Tanto así que, ¿se acuerdan lo de Naamán? Que se llevó un poco de tierra para ir a hacerse un altar en su casa, porque pensaba que si se llevaba esa tierra, entonces Yahweh iba a estar sobre esa porción de tierra. Entonces, aquí curioso está diciendo, donde vayan a quedar en las tierras, los cuatro esparcidos por los cuatro ángulos de la tierra, ahí me les voy a manifestar, ahí voy a ser por lugar apartado para ustedes. Tras de eso, y más que eso, más poderoso, me parece a mí al menos, y Yahushua vino y dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Está hablando de su propio cuerpo. Entonces aquí está diciendo, yo seré por lugar apartado para ustedes donde vayan a estar. ¿Qué quiere decir eso? Que la segunda venida se manifestaría entre las naciones, donde estaría el pueblo en ese tiempo. Así como Yahushua se manifestó en Israel siendo el templo, ahora Yahweh está diciendo, también me voy a manifestar como el templo en esos lugares, pero un pequeño templo, porque viene como hijo pródigo, no como Yahushua que vino de una virgen. Curiosamente, el hijo pródigo, el último, es representado por Paulus, y Paulus quiere decir pequeño. El último es representado por Mardoqueo, Mardoqueo quiere decir pequeño. Entonces, pequeño templo representando Yahweh manifestándose como el último, como hijo pródigo, y pequeño en el sentido de que comparado con lo que va a recibir, o comparado con el mismo Yahushua, por el hecho de que Yahushua vino de virgen, sin pecado, cumplió toda la Torá, etc. Por ende, el último como pequeño. Y tras de eso, el último, el hijo pródigo, ¿se acuerdan que era el menor? Por ende el pequeño. También se acuerdan que en hebreo la palabra pequeño se refería no solo a tamaño, sino a edad. Entonces, dice, di por tanto, así ha dicho Yahweh el soberano. Bueno, me devuelvo al anterior porque pues me parece muy poderoso. Por tanto di, el 16, así ha dicho Yahweh el soberano, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo les seré por un pequeño lugar apartado en las tierras a donde lleguen. Quiero ver cómo escribe aquí esto. Les seré por Lemikdash, por lugar apartado. Entonces dice el 17, di por tanto, así ha dicho Yahweh el soberano, yo os recogeré de los pueblos, os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y vean cómo lo vea todo perfecto para el día de hoy. Donde estáis esparcidos, presente. Y dice, yo mismo los recogeré, como Moshe. O sea, Yahweh a través de Moshe recogió al pueblo de Egipto. Está diciendo que él mismo se manifestaría en el fin de los tiempos. Por eso la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. Noé mismo fue y le habló a todo el mundo cuando estaba haciendo el arca. Entonces Yahweh está diciendo que le será por lugar apartado, como Yahushua vino como templo, pero esta vez entre las naciones. Y a través de este que viene como templo, sellaría a los pocos para que sean recogidos y llevados a la tierra prometida en el segundo éxodo. Di por tanto, así ha dicho Yahweh el soberano, yo os recogeré de los pueblos, os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Bendito Yahweh. Como siempre menciono, cuando tuve la bendición de ir a Israel, ahí al monte del templo, supuestamente, ¿verdad? Me fue, sorprendente, muy triste el ver tiendas de ídolos. En el lugar donde debería estar el templo, en el lugar donde todo el mundo sabe que Yahweh prohíbe la idolatría, tiendas de ídolos. María, Jesús y otro montón más. Entonces, continúo, dice, volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Oigan este verso. Y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo ruach. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea su poderoso. Entonces, aquí vemos que es Yahushua el que espiritualmente nos da el corazón de carne. Antes teníamos un corazón de piedra. Por eso es que seguíamos la letra como la letra fue escrita en piedra. Los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Por eso con piedra se castigaba a la persona que rompía los mandamientos. Entonces era apedreado. La gente, por el corazón de piedra, que se refiere a la inclinación al mal en el corazón, lo lleva a cumplir la Torá. Cuando quiere cumplirla, si está en la carne, lo lleva a cumplirla mal, según la letra, como un corazón de piedra.
Como cuando Yahushua les dijo a los hombres con respecto a lo del divorcio, que era por el corazón de piedra, que Moshe tuvo que dejar ese mandamiento. Entonces el mandamiento del divorcio fue dado por Moshe. Entonces el corazón de piedra representa la inclinación al mal que está en la carne, por lo cual las personas, por ejemplo, terminan adorando la piedra, ¿verdad? Los ídolos, oro, plata, etcétera. La creación en vez del creador. Pero Yahweh nos promete que a través de Yahushua nos va a transformar. Recuerden que, como siempre digo, lo que uno cumple literal, el otro lo cumple espiritual, y viceversa. Yahushua espiritualmente cumplió que nos cambia el corazón, porque nos cambia toda la forma de ver la vida. El último viene para sellar a los pocos y que sean transformados literalmente. En un abrir y cerrar de ojos van a tener otro cuerpo, por ende otro corazón, cuando sean recogidos en el segundo éxodo. Está diciendo, los voy a traer a Israel y les voy a dar un corazón nuevo. Está diciendo, en el segundo éxodo los voy a transformar y me los traigo para la tierra prometida. ¿Sí me explico? Como lo vemos en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 14. Y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Otro corazón, porque este corazón tiene una inclinación al mal y una inclinación al bien. Por eso debemos amar a Yahweh con todo el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Con las dos partes. Pero Yahweh nos va a dar un corazón que va a ser unánime. Va a tener dos inclinaciones al bien. ¿Sí me explico? Va a ser completamente positivo. Ya no vamos a tener pensamientos de hacer nada malo. No nos van a hacer maldad. No nos van a hacer buscar cosas para la carne. Todo va a ser enfocándose en el espíritu. Les daré otro corazón, uno perfecto, sin inclinación al mal, y pondré en ellos un nuevo espíritu. Curiosamente, la escritura dice que la vida está en la sangre. En hebreo dice el nefesh está en la sangre, que quiere decir el alma está en la sangre. La sangre es bombeada por el corazón. Aquí está diciendo, les voy a dar otro corazón y les voy a dar otro espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu que está ahorita en el hombre es solo temporal, para que viva en este mundo. Una vida temporal, con el tiempo se muere. Pero nos va a dar un espíritu eterno, para que nunca muramos. Y sería un alma más elevada, en el sentido de lo que va a poner en la sangre. Si es que hablamos de sangre, porque está escrito que carne y sangre no heredará el reino. Pero me refiero a que lo que va a correr por el corazón va a ser espíritu, por encima del nefesh y la sangre que corre ahorita. Y con nefesh me refiero a la parte más baja del alma. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. El corazón de piedra representa a Samael, el primer Satán, que hace que la gente adore la creación, que sea idólatra. Ese Samael está en la carne desde el momento en que comimos del fruto del conocimiento del bien y el mal. Entró a la carne, entró al corazón. Hay una historia judía que mencionan para explicar eso. Es muy extraña, pero se habla de que un día estaban Adán y Eva hablando entre ellos y llegó Samael con un hijo y les dijo, ¿me pueden cuidar a mi hijo un momentito? Ya tengo que ir a hacer una vuelta, ahorita vengo. Y se fue y duró, y mientras duraba el hijo se puso a llorar y llorar y llorar y llorar y no paraba de llorar y no paraba de llorar. Lo trataron de castigar, lo trataron de golpear y no lloraba. Entonces de tanto golpe que le dieron lo mataron. Entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Va a venir aquí? ¿Qué hacemos? Entonces, y esta es una historia como una fábula, entiendan, para entender algo más elevado. Entonces dice que lo cortaron en montones de pedacitos y que seguía llorando. O sea, aún cortado, muerto, seguía haciendo bulla. Entonces dijeron, no, hay que comérnoslo. Y se lo comieron. Y una vez que se lo comieron, llegó Samael, llegó y le dijo, ¿mi hijo? Y ellos no sabían qué responderle. Y en eso del corazón de ellos salió una voz que les dijo, ya estoy donde tenía que estar, papá, ya se puede ir. Y se refería a cómo Samael engañó al hombre para dejar entrar la maldad en el corazón, a través de comer el fruto del conocimiento del bien y el mal. Entonces dice el verso 20, bueno, les daré un corazón de carne, dice el verso 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea su poderoso. Hace unos versos dijo, es que no cumplen mis estatutos. Entonces, ¿qué nos dice? Les voy a dar otro corazón para que cumplan mis estatutos. Como dije, Yahushua es el que hace esto espiritualmente. Nos da el entendimiento a través de la unción para saber cómo cumplir sus mandamientos. Pero a través del último, cuando se reciba el cuerpo nuevo, se va a tener un corazón que automáticamente va a llevar a la persona a hacer lo que es correcto. No va a haber esa lucha de quiero hacer esto, pero es que qué pereza. Quiero hacer lo otro, pero siempre hay algo que nos dice que no. Como dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. En el sentido de que cuando hacemos lo que dice el espíritu, la carne dice, ¿para qué hace eso? Cuando hacemos lo que dice la carne, el espíritu dice, ¿para qué hiciste eso? Entonces siempre estamos en lucha, siempre es una lucha. Aunque estemos en lo bueno o en lo malo, siempre va a haber una lucha constante en nuestra mente.
Si está en lo malo demasiado, se cauteriza la conciencia y ya se deja de escuchar, que es como el pecado imperdonable. Entonces, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea su poderoso. Oigan, pero aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías, vean cómo confirma lo que les decía del corazón de piedra. Pero aquellos cuyo corazón anda en el deseo, tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh el soberano. Al decir yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, quiere decir las consecuencias de sus actos, las traigo sobre ustedes, ellos. Pero espiritualmente hablando, Yahushua dijo, yo soy el camino. Yahweh les está diciendo, ustedes no me quieren a mí, no quieren a mi hijo. Está bien, les voy a traer el camino que ustedes hicieron. Su camino los voy a traer sobre sus cabezas. ¿Qué quiere decir eso? Jesús. No aceptaron el camino de Yahweh, se hicieron un camino propio. Y Yahweh dice, eso es lo que ustedes quieren, ok, voy a permitir que se manifieste lo que ustedes quieren. Y eso va a ser el anticristo. La manifestación del falso Mesías que crearon en la falsa doctrina. Entonces, vuelvo y repito, pero aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías, como aquellos que hicieron una imagen, pusieron un nombre falso, tienen a María, tienen a Jesús, tienen a Dios, tienen a Pedro, tienen a todos los santos. Aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh el soberano. Después alzaron los querubín sus alas y las ruedas iban en pos de ellos, y la estima del poderoso de Israel estaba sobre ellos. La estima de Yahweh se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Yahweh, de Elohim. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu del poderoso a la tierra de los caldeos, Babilonia, a donde estaban los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Entonces referí a los cautivos todas las cosas que Yahweh me había mostrado. Entonces ahí vemos que fue una profecía para el tiempo de ellos, por eso se las refirió, pero como estamos viendo, se cumple todavía más y se va a cumplir todavía más en nuestro tiempo, de una manera más elevada. Segunda de Tesalonicenses 2:9, el advenimiento de este impío que es obra de Satán, es una creación de Satán, obra de Satán, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, no aman la verdad para ser salvos. Por eso Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.